Bienvenidos. En este espacio profundizaremos en el análisis de un caso ético-contable desde una perspectiva crítica de la auditoría forense. Nuestro grupo está conformado por Gina Sáenz, Viviana Bravo, María Camila Gómez, Sara Guaregui y mi persona, Marta Meléndez. Exploraremos cómo los principios éticos fundamentales en la contabilidad se convierten en herramientas esenciales para detectar y prevenir fraudes financieros, los dilemas éticos que surgen y cómo se pueden aplicar las metodologías éticas para tomar decisiones informadas y responsables, reafirmando así que la integridad es y siempre será el activo más valioso en la profesión contable. Este análisis se centra en un caso ético-contable que ilustra los desafíos y dilemas que enfrentamos los auditores forenses, como es el caso de Oscar David Pulgarín Gañán, el cual nos permite examinar en profundidad cuestiones como la transparencia y la responsabilidad. La profesión contable se basa en la confianza y la integridad. Los contadores deben cumplir con normas y estándares éticos para garantizar la calidad y la precisión de la información financiera. Hoy vamos a presentar el caso de Oscar David Pulgarín Gañán, empresario colombiano conocido por su participación en el mundo ecuestre, pero también por su vínculo con el narcotráfico y lavado de dinero. Pulgarín Gañán manejaba diversas empresas relacionadas con la compra y venta de caballos y bienes raíces. Sin embargo, investigaciones revelaron que estos negocios eran una fachada para el lavado de dinero procedentes del narcotráfico. Las autoridades encontraron que habían transacciones sospechosas, estados financieros inconsistentes y una falta de justificación en el origen de los fondos. ¿Cuáles fueron las señales de alerta contable? Ingresos desproporcionados sin documentación clara. Uso de economías, pero con altos movimientos financieros. Falta de registros adecuados y documentos financieros alterados. Grandes cantidades en operaciones comerciales, concentrándose en empresas con muy poca actividad. En este caso, los contadores pudieron haber identificado estas irregularidades y reportarlas. ¿Es ético guardar silencio cuando sospechamos que hay lavado de activos? La profesión contable tiene una responsabilidad fundamental en la lucha contra los delitos financieros. En este caso, el principal dilema ético se relaciona con el equilibrio entre la protección de los derechos de la persona investigada, en este caso la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad y la necesidad de combatir el crimen organizado, en particular el lavado de dinero y el narcotráfico. La extensión de dominio de los bienes se solicita como medida preventiva sin necesidad de una condena judicial, lo que puede generar preocupación sobre la violación de los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la presunción de inocencia. Es éticamente correcto que las autoridades actúen de manera preventiva con la extensión de dominio sin una sentencia firme que establezca la culpabilidad del individuo. ¿Hasta qué punto se justifica la intervención en los bienes del acusado sin que haya sido probado su culpabilidad en el delito? En este caso, el principal dilema ético se relaciona con el equilibrio entre la protección de los derechos de la persona investigada, en este caso la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad y la necesidad de combatir el crimen organizado, en particular el lavado de dinero y el narcotráfico. La extensión de dominio de los bienes se solicita como medida preventiva sin necesidad de una condena judicial, lo que puede generar preocupación sobre la violación de los derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la presunción. Aplicación de metodologías éticas. Para analizar este dilema ético podemos aplicar diferentes metodologías éticas. Una de ellas es la teoría de la ética de la virtud, que se basa en la idea de que las acciones humanas deben ser guiadas por virtudes y principios éticos. Otra metodología ética que podemos aplicar es la teoría de la justicia distributiva, que se basa en la idea de que los bienes y recursos deben ser distribuidos de manera justa y equitativa. Deontología.
El contador público que audita el caso tiene un código de ética que le obliga a actuar con integridad y objetividad. Si un contador detecta algo sospechoso, debe reportarlo a las autoridades. Consecuencialismo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la falta de denuncia en este caso? El impacto social es enorme. El lavado de activos fortalece economías ilegales y afecta la transparencia financiera. Ética del cuidado. ¿Cómo afecta este tipo de delitos a la sociedad en general? Las acciones de los contadores pueden prevenir crímenes que afectan comunidades enteras. Vamos a debatir sobre las posibles soluciones a este dilema ético. Una posible solución es el que el contador público que audita el caso revele la información y cumpla con sus normas y estándares éticos. Otra posible solución es que el contador público busque una solución alternativa que permita al cliente corregir sus estados financieros y revelar la información. También se puede considerar una solución intermedia, como la creación de un comité de ética para evaluar la situación y proporcionar orientación. En este caso, nos ayudará a reflexionar sobre la responsabilidad de los contadores en la detección de los delitos financieros. ¿Cómo vamos a prevenir estos casos? Capacitándonos constantemente en detección de lavado de activos, aplicación rigurosa del código de ética del contador público y utilizando tecnologías más efectivas para los auditores, fortaleciendo los mecanismos de denuncia para que los contadores puedan reportar sin temor a represalias futuras. Vamos a debatir sobre las posibles soluciones a este dilema ético. Una posible solución es el que el contador público que audita el caso revele la información y cumpla con sus normas y estándares éticos. Otra posible solución es que el contador público busque una solución alternativa que permita al cliente corregir sus estados financieros y revelar la información. También se puede considerar una solución intermedia, como la creación. Recomendaciones para fortalecer la ética contable. 1. La ética no es opcional, es un pilar de la profesión. 2. Los contadores deben ser guardianes de la transparencia financiera. 3. Las universidades deben reforzar la formación en ética contable. En conclusión, el caso que hemos analizado nos muestra la importancia de aplicar las metodologías éticas en la práctica contable, en especial en la auditoría forense. Es fundamental considerar las implicaciones éticas de nuestras acciones y tomar decisiones que sean justas y equitativas. Pero, ¿qué podemos hacer para prevenir estos casos? Primero que todo, debemos mantener una formación continua, especialización en detección de lavados activos y fraude financieros, dar cumplimiento estricto al código de ética del contador público, tener en cuenta la tecnología avanzada, implementando las herramientas necesarias para auditorías forenses precisas, e identificar los canales seguros para reportar irregularidades sin represalias y así poder mantener la protección del denunciante. Como profesionales, debemos tener presente que la ética no es opcional, es un pilar de la profesión. Los contadores deben ser guardianes de la transparencia financiera. Las universidades deben reforzar la formación en ética contable. No basta con saber contabilidad, también debemos saber diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto.